David y Goliat. La historia del increíble valor de un joven pastor. Hoy te contaré la increíble historia de David y Goliat, pero primero necesitamos conocer el contexto. Esta historia se encuentra en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Los israelitas estaban en guerra con los filisteos. Cada ejército estaba acampado en montañas opuestas con un valle entre ellos. Esta batalla no era solo una cuestión de territorio, sino una lucha por la supervivencia y la fe del pueblo de Israel. Los filisteos tenían un arma secreta, un gigante llamado Goliat. Este guerrero medía casi 3 metros y su armadura era impenetrable. Cada día, durante 40 días, Goliat se paraba frente a las filas israelitas y desafiaba a cualquiera que se atreviera a luchar contra él en un combate. Pero el miedo se apoderó del ejército israelita. Nadie se atrevía a enfrentar al colosal guerrero. Los guerreros israelitas temblaban de miedo, sabiendo que enfrentarse a Goliat significaba una muerte segura. En medio de este temor y desesperación, había un joven pastor llamado David. David no era un soldado, era un joven pastor que cuidaba de las ovejas de su padre. Sin embargo, David tenía una fe inquebrantable en Dios y una valentía sorprendente. Cuando su padre, Isaí, le pidió que llevara comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, David se encontró con la escena de Goliat lanzando sus desafíos. David, indignado por la burla del gigante hacia el ejército de Dios, decidió actuar. A pesar de ser el más pequeño de sus hermanos, David estaba decidido a enfrentarse al gigante. Fue al campamento israelita y se ofreció para luchar contra Goliat. Imaginen la sorpresa de todos cuando un joven pastor se presentó como voluntario para esta tarea imposible. El rey Saúl no podía creer lo que veía, un muchacho enfrentándose al guerrero más temido, pero David le explicó que, como pastor, había defendido a sus ovejas de leones y osos, y que con la ayuda de Dios podía derrotar a Goliat. David narró cómo había matado a un león y a un oso que intentaron atacar su rebaño, y con la misma confianza declaró que derrotaría a Goliat. Saúl, impresionado pero escéptico, ofreció su armadura a David. Sin embargo, David no estaba acostumbrado a llevar armadura puesta y decidió enfrentarse a Goliat con sus propias armas, una honda y 5 piedras lisas del arroyo. David sabía que su fuerza y habilidades, junto con su fe en Dios, serían suficientes. A veces, las herramientas más simples, cuando se usan con fe y determinación, pueden lograr lo imposible. El día del duelo, Goliat se burló de David, viendo a un simple joven con una honda. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos?, gritó Goliat, maldiciendo a David por sus dioses. Pero David respondió con firmeza, declarando que iba a derrotarlo en el nombre de Dios. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. En un momento tenso y crucial, David tomó una piedra, la puso en su honda y la lanzó con una precisión mortal. La piedra golpeó a Goliat en la frente, incrustándose profundamente, y el gigante cayó al suelo. David corrió, se acercó a Goliat y con su propia espada le cortó la cabeza, asegurando así la victoria. Los filisteos, aterrorizados al ver a su campeón derrotado, huyeron despavoridos. Los israelitas, llenos de valor, los persiguieron y ganaron la batalla. Esta victoria no solo liberó a Israel del yugo filisteo,
sino que también reforzó la fe del pueblo en Dios y en sí mismos. La historia de David y Goliat nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, que el verdadero poder no está en la fuerza física, sino en la fe y la valentía. David no tenía la fuerza de Goliat, pero tenía una fe inmensa en Dios y en la fuerza que Él le proveía. La confianza de David en Dios le permitió superar sus miedos y enfrentar el desafío con una fuerza que nadie esperaba de un joven pastor. Esta increíble historia también nos muestra que, no importa cuán grande sea el desafío, siempre podemos encontrar una manera de superarlo. A veces, la solución está en nuestras habilidades y experiencias únicas, tal como David utilizó su habilidad con la onda. También nos recuerda la importancia de la preparación. David no improvisó, había practicado y desarrollado su habilidad como pastor. Podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros enfrenta gigantes, ya sea en el trabajo, en la escuela o en nuestras relaciones personales. La historia de David nos anima a enfrentarnos a esos desafíos con valentía y fe. No debemos subestimar nuestras propias habilidades ni la ayuda que podemos recibir cuando tenemos fe. Así que reflexiona sobre la valentía de David. ¿Cuántas veces nos encontramos ante desafíos que parecen insuperables? David, con su fe inquebrantable y su confianza en Dios, nos muestra que podemos superar cualquier obstáculo sin importar qué tan grande sea. Además, la historia de David y Goliat es un recordatorio de que los grandes logros a menudo requieren dar un paso adelante cuando otros retroceden. David podría haber seguido cuidando las ovejas, pero eligió enfrentar al gigante. En nuestra vida debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y enfrentar nuestros propios gigantes. La importancia de la fe es otro tema central. David no confiaba solo en sus habilidades, sino en la ayuda de Dios. Esta confianza le dio el coraje necesario para enfrentarse a un enemigo formidable. Nosotros también podemos encontrar fuerza en Dios para enfrentar y superar los desafíos. Finalmente, consideremos el impacto de la victoria de David sobre su comunidad. Su valentía inspiró a todo el ejército israelita a luchar con más determinación. Nuestras acciones pueden tener un impacto similar en quienes nos rodean. Al enfrentar nuestros propios desafíos con valentía, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo. Imaginemos por un momento ser uno de los soldados israelitas observando este enfrentamiento. La desesperanza que sentía se transformó en un torrente de esperanza y coraje al ver a David vencer a Goliat. Este cambio de ánimo no solo ganó una batalla, sino que cambió el curso de la guerra. Esta es una lección sobre la importancia de la humildad y la disposición a servir. David no buscó gloria personal. Su motivación era defender el honor de Dios y proteger a su pueblo. Este altruismo y humildad son virtudes que todos deberíamos aspirar a tener. Cuando enfrentamos nuestras propias batallas, debemos recordar que no estamos solos. Al igual que David, podemos buscar fuerza en Dios y tener la plena convicción que Él está con nosotros cuando enfrentamos a nuestros enemigos. Así que, la próxima vez que enfrentes a un problema que parezca insuperable, recuerda a David y Goliat. Fortalece tu fe para que pueda ser como la de David y nunca subestimes el poder de tu determinación. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Recuerda que, como David, tú también puedes enfrentar y vencer a los gigantes en tu vida. Hasta la próxima.